Nuestra primera invitada en este Conexión Global Prime especial en el 8M es una tremenda escritora, Yoconda Belli, nicaragüense, aunque la dictadura de Ortega quisiera quitarle la nacionalidad a ella y a otros disidentes. Una mujer admirada, admirable, y que tomamos contacto con ella en estos momentos. Desde Madrid, entiendo, tú me corriges si estás en otro lugar, Yoconda. No, estoy en Madrid, aquí en Madrid, sí. Un gusto conversar contigo, te lo agradecemos muchísimo porque sabemos que hay muchos además medios que te han llamado, que quieren conversar contigo. Y quisiera preguntarte primero, ¿cómo vives? ¿Con qué sensaciones estás viviendo hoy día este 8M? Escribí un poema esta mañana, Mónica, porque realmente me emocionan los 8M. Me siento que nazco, que me levanto con un montón de mujeres dentro, porque creo que todas las mujeres somos todas, que cada una de nosotros de alguna manera es muchas, porque hemos vivido y pasado por las mismas cosas, hemos sufrido, hemos gozado, hemos amado, hemos tenido hijos, hemos hecho tantas cosas que nos une, que nos hace entendernos de una manera muy especial, aunque tengamos contradicciones entre nosotras. Creo que la existencia que hemos llevado, la vivencia de ser mujer, nos une y nos hace sentirnos a todas, estamos montadas en el mismo barco de cierta manera. Yoconda, no sé si tienes a mano ese poema o recuerdas algunas frases de ese poema que nos pudieras compartir el sentimiento, lo que querías tú decir. Sí, aquí lo tengo. A ver. Dice: siempre celebro este día con el cuerpo multiplicado, siendo una, soy muchas. Todas ellas me construyen, de sus historias están hechas mis brazos, de sus orgullos mis piernas, de sus dolores mi propio corazón. Y digo, por ejemplo, todas en acuerdo o desacuerdo hemos vivido similares cadencias, nos ha azotado el mismo viento, nos ha sacudido el amor hasta los tuétanos, hemos llorado por los mismos abandonos y explotado con las mismas alegrías. Las veo y sé que han sido levantadoras de pesas, erguidas con su carga hasta romper los techos, y oigo sus voces por doquier ahora, el tono firme de su resistencia, su tosudez hasta su mansedumbre. En la soledad y en la multitud son ellas las que se asoman a mis ojos, creciéndose bajo mi piel, féminas, tenaces, corredoras, atletas del verbo y el desplante. Somos las intrépidas de ayer y las creadoras de mañana, voces y cuerpos multiplicados, siendo una, somos todas. Ese es el sentimiento del poema. Qué bonito, te agradezco que lo compartas con nosotros hoy día, con todos los que están viendo las pantallas de CNN Chile, un poema inédito además de Yoconda que tuvimos el privilegio de escuchar. Quisiera preguntarte primero, para que todos sepan, tú y otros también en Nicaragua han tenido que dejar ese país por la dictadura que ha instaurado Ortega, y lo último que hizo fue retirarles la ciudadanía. Quiero preguntarte cómo lo has vivido tú, cómo fue el momento en que ya decides definitivamente dejar Nicaragua, cómo lo estás viviendo y cómo te llegó esta decisión de la dictadura. Bueno, la decisión fue ya en 2021 porque estaban encarcelando. Yo salí nada más a ver a mis hijas y empezaron a encarcelar a todas las personas con el mismo perfil más o menos que yo tengo, y decidí no regresar a Nicaragua. Después decidí venirme a vivir a Madrid y estaba aquí. Había celebrado la liberación de los 222 personas. Al día siguiente condenan a Monseñor Álvarez a 26 años de cárcel, y después de repente aparece esta lista y me veo en esa lista con mi hijo, con mi hermano, con mis amigos escritores, con Carlos Fernando Chamorro, con Sergio Ramírez. O sea, de repente, y esa lista, además de desnacionalizarnos, tiene la otra parte, que es que nos confiscan todos nuestros bienes, que además nos quitan la pensión. Por ejemplo, mucha gente de los que estamos ahí somos de la tercera edad, aunque no lo parezcamos. Y realmente es una terrible crueldad
hay gente que solo de eso vive. Entonces estamos ahorita, yo por ejemplo he estado estos días tratando de ver qué voy a hacer, porque tengo que sacar todas las cosas de mi casa, porque mi casa ya está confiscada. Entonces es una situación de pesadilla que jamás pensé vivir. Ahora, obviamente que muchos, tú lo decías, solo tenían esas pensiones para vivir, te confiscan los bienes, lo cual también es otra injusticia, es una forma de presión, es injusto, es ilegal, es arbitrario, es una dictadura. Pero, ¿qué se siente en lo simbólico que alguien pretenda, un dictador, pretenda quitarte la ciudadanía y decir, Gioconda y otros más, no son más nicaragüenses? ¿Cómo duele también en el alma, cómo duelen los derechos cívicos que pretendan arrebatarte, que tú puedas decir soy nicaragüense? Lo puedes decir, pero que ellos pretendan legalmente, o sea, ilegalmente, perdón, a través de una ley fraudulenta, decir ya no es nicaragüense. Bueno, nos retrae a la Edad Media prácticamente, ¿no? Eso ya es prohibido en la mayoría, es ilegal. Está dentro de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo prohíbe, la misma Constitución de Nicaragua lo prohíbe en su artículo 20, hicieron una enmienda que no es legal porque tenía que pasar 2 periodos. Mira, a nivel de mi corazón, no siento que me van a arrebatar la patria, ¿me entiendes? Al contrario, siento que esto ha sido una cosa bien simbólica porque nos ha abierto otras fronteras. La patria es muchas cosas. Yo, por ejemplo, ahora voy a ser chilena, voy a ser colombiana, ¿me entendés? Yo siento que nos han abierto el mundo entero. Es como cuando en Europa quitaron la frontera. Yo me acuerdo cuando uno empezaba a pasar de un país a otro, el asombro de ver todos los lugares de control, de chequeo de las fronteras abandonados. Para mí ese es el mundo que yo quisiera vivir, un mundo donde no hubiesen ese sentimiento tan acendrado de que somos separados, de que hay fronteras que nos separan. Entonces, la nacionalidad es que lo siento tan profundamente, Mónica, que no lo veo como una Nadie cosa te lo ridícula. Quita. Nadie te lo puede quitar. Ahora, vamos a hacer... Gioconda, vamos a ser compatriotas, vamos a ser chilenas, tú y yo, y quisiera preguntarte cómo tomaste eso, cómo lo tomaste, el ofrecimiento que hizo el presidente de Chile, cuándo se concreta, y también preguntarte cómo has visto la reacción de otros gobiernos de izquierda. Contarle a la gente, claro, Nicaragua, Ortega fue un guerrillero, fue un hombre de izquierda, y bueno, y luego se termina transformando en un dictador, y no todas las izquierdas han sido o han reaccionado, todos los gobiernos de izquierda, de la misma manera. No todos han sido, ni siquiera dentro de Chile, todos han condenado la dictadura de Ortega y otras dictaduras de la misma manera. Cuando se concreta lo de la ciudadanía, lo de la nacionalidad, perdón, no ciudadanía, lo de la nacionalidad, y cómo has visto la reacción de diferentes gobiernos de izquierda. Bueno, mira, fue muy lenta la reacción, por eso yo asumí ser chilena, en primer lugar porque amo Chile, amo muchísima gente en Chile, soy gran admiradora de la poesía chilena, del paisaje chileno, todo me encanta. Pero vi también que los demás países, a excepción del presidente Boric, que fue el primero que llamó dictadura a Daniel Ortega y que siempre nos invitó a Sergio Ramírez y a mí a su inauguración, donde te conocí, Mónica. O sea, realmente... después vinieron, ahora ya Petro abrió sus puertas, hasta Brasil ayer o antier, México fue de los últimos, Argentina. Entonces, realmente Costa Rica, ¿me entiendes? Hay una reacción positiva. Me da mucha tristeza que alguna izquierda todavía crea que Daniel Ortega es de izquierda y que crea que Daniel Ortega representa a la revolución sandinista. La revolución sandinista se terminó en 1990 de la mano de Daniel Ortega, porque nosotros queríamos crear un partido que fuera mucho más democrático, que pudiera enfrentar el neoliberalismo que llegó a Nicaragua con doña Violeta Chamorro, y no pudimos porque él agarró al partido y lo convirtió
en su feudo personal y se fue, digamos, desclasando y se fue convirtiendo en lo que es ahora, una persona que transó todos nuestros principios más queridos, que transó con la Iglesia Católica en la prohibición del aborto terapéutico que existía en Nicaragua, que transó con un gobernante corrupto en la mitad del poder del Estado, sabiéndolo perfectamente para que le bajara el porcentaje. Alemán, con Alemán. Con Alemán para poder ganar las elecciones, que es un hombre que violó a su hijastra. En 1998 esta muchacha salió a denunciar lo que le había pasado. Yo la entrevisté, hice una entrevista larguísima que, por cierto, está en un libro mío que acaba de salir, que se llama Luciérnagas, un libro de ensayos. Esa fue horrible. O sea, ahí te das cuenta en la calidad moral de este hombre. No, el guerrillero no fue el que ganó la revolución la ganamos todos. La revolución la hizo miles que murieron, que no llegaron al fin. De la Dirección Nacional del Frente Sandinista casi nadie llegó al fin. No, se nos murieron los mejores en el camino. Y hemos visto cómo ha apresado, encarcelado a ex compañeros también de lucha, lo cual es siempre, sea o no sea un ex compañero de lucha, es terrible, pero hemos visto hasta eso también en Nicaragua. Quisiera preguntarte, ¿qué mensaje le enviarías a las mujeres de Nicaragua en este 8M? Porque hemos visto persecución, denuncias de tortura, desaparición de mujeres, de hombres, pero también de mujeres defensoras de derechos humanos. Entonces me gustaría que nos contaras cómo ves la situación de las mujeres hoy día en Nicaragua y qué mensaje le envías a ellas. Las mujeres en Nicaragua son un bastión y han sido importantísimos en la lucha por los derechos, por la libertad, pero tenemos un altísimo porcentaje de femicidios, un altísimo porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas. Estoy muy preocupada por una gran mujer que se llama Vilma Núñez de Ardocia, que ha sido la mayor defensora de los derechos humanos, que le quitaron su organización, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Pero mira, las mujeres en Nicaragua vamos a seguir luchando. Acabo de estar con una madre de un chico que lo mataron el 30 de mayo, el Día de la Madre en Nicaragua. Una mujer, Josefa Mesa, maravillosa, que fue a Ginebra a dar su testimonio. Las mujeres estamos siempre en la primera fila. En Nicaragua esa ha sido una tónica importante. Dora María Telles, que la echó presa, como estabas diciendo tú. Daniel Ortega fue la mujer que liberó la primera ciudad que se liberó en Nicaragua. La liberaron ella y su Estado Mayor femenino. Y después, cuando ya triunfa la revolución, no nos meten ni al ejército. O sea, el ejército no tenían dinero para comprar las compresas para la menstruación y tampoco tenían, éramos muy promiscuas y si quedábamos embarazadas el ejército se descontrolaba. Entonces, eso es lo que va pasando. Las revoluciones son unos ideales magníficos, pero tenemos que aprender también a la realidad de lo que somos los seres humanos, que ya en el terreno empezamos a hacer cosas que desdicen de lo que prometimos que íbamos a hacer. Ahora, toda dictadura, sea de izquierda o de derecha, es igualmente condenable. Lo fue, por supuesto, la de Pinochet que vivimos en Chile, una dictadura desde la derecha, desde también un poder cívico-militar, pero hoy día también vemos otras dictaduras y algunas de tinte de izquierda, otras que tienen un tinte más populista de derecha. Quisiera preguntarte qué pasa con esa izquierda que, por ejemplo, condenó tan fuerte la dictadura de Pinochet, y con razón, ¿no? Pero luego parece en nuestro continente hacer vista gorda con la de Ortega o no ser tan duro con la de Venezuela. Yo me hago cargo de lo que califico como dictadura, si tú no lo piensas así, tú lo puedes decir. O la de Cuba, por ejemplo. ¿Qué pasa entonces con esa izquierda? ¿Qué pasa con las anteojeras ideológicas que pareciera haber en algunos de ellos? Yo creo que no ha evolucionado la izquierda. O sea, la izquierda latinoamericana está prendida todavía de un sueño que ya no es realidad y está prendida de un montón de símbolos, es como de un espejismo que ya no existe, porque realmente lo que pasa en Cuba es lamentable. Yo amé Cuba, fui
la Revolución Cubana significó un montón para mí, pero yo veo Cuba ahora y veo cómo sufre la gente, veo las restricciones y la falta de libertad, y me parece horrible. Venezuela también, me parece un lugar donde se han ido 6 millones de personas o 4 millones. ¿Cómo va a ser eso socialismo? ¿Cómo va a ser eso lo que la izquierda ha querido? Países que se mueren de hambre, y donde en Venezuela no hay bloqueo, que no me digan a mí. Y los cubanos también podrían haber superado muchas cosas si hubieran tenido más humildad. Entonces yo lo que siento es que se enamoran de una idea, de una utopía, que a la hora llegada se vuelve como una excusa, como una justificación para no crecer. Por eso son hombres, porque las mujeres crecemos, las mujeres tenemos un sentido autocrítico. Los hombres no hacen ese trabajo por cuenta. A mí me parece que los políticos tienen que inventar una nueva izquierda, y yo por eso admiro mucho a Boric, admiro a Petro, espero que se vaya dando esa nueva izquierda democrática, gradualista, porque no se pueden hacer los cambios de la noche a la mañana, y que sea una izquierda que tenga la tolerancia que requiere la democracia. Yoconda, quisiera llevarte más allá del ámbito político, uno que se emparenta con lo político, pero que tiene que ver con los problemas hoy día de las mujeres y la desigualdad de género. ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales deudas con las mujeres, y cómo también desde el mundo cultural se puede aportar a ese cambio, que tiene que ser un cambio también legal, estructural, pero también de cultura? ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales deudas y qué puede hacer ese mundo de la cultura? Mira, bueno, el mundo de la cultura, creo que hablamos, escribimos, todo eso es importante, pero yo pienso que tiene que haber también un cambio bien profundo en la manera de ver el mundo de las mujeres, que es un mundo inventado por los hombres. Nosotros todavía vivimos en un mundo inventado por los hombres, vivimos en un mundo del trabajo donde no está hecho para hombres que tienen esposas. Para mí, una cosa medular de la separación que hay entre lo que hace una mujer y lo que hace un hombre y su posición en la sociedad tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con un sistema que no previó que la mujer iba a entrar a trabajar en la forma en que lo ha hecho, y que no tiene los sistemas establecidos para que ella pueda trabajar sin separarse de su familia, y que el hombre también aporte. Entonces, yo escribí un libro que se llama El País de las Mujeres, donde creé una utopía feminista, donde precisamente lo que cambian es el mundo del trabajo y el mundo de la educación, ¿no? Donde los niños desde pequeños aprenden a ser padres y a ser madres. Es lo más importante que hacemos en la vida, en muchos sentidos, y nadie nos enseña a hacerlo. Entonces, yo creo que hay cambios muy grandes, que el feminismo también tiene que ver hacia la vida cotidiana. Estamos a veces viendo mucho hacia ciertos derechos que son fundamentales, como el aborto, la lucha contra la violencia, pero también tenemos que ver esas cosas de todos los días, que son las que realmente nos impiden participar plenamente, o dan la excusa para que no haya la participación plena que debe tener la mujer. Que no haya solo igualdad puertas afuera, sino puertas adentro, sin la cual es imposible que la que ocurre puertas afuera se dé. Me gustaría cerrar con dos preguntas. Primero, ¿qué países te preocupan también, aparte de los que vemos cuando vemos nuestro continente? ¿Qué otros países te preocupan especialmente respecto a la situación de la mujer? ¿En cuáles estás pensando recurrentemente? ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a las chilenas y a las mujeres del mundo en general en este 8M, Yoconda? Me preocupa la guerra de Ucrania muchísimo. Me preocupan esas mujeres que están sufriendo ahí, porque en la guerra, parece mentira, las víctimas las más numerosas son las mujeres. Me preocupa México, me preocupan los Estados Unidos, me parece que es un país que se está como pudriendo por dentro por todas esas cosas que están pasando, tan dividido, y siendo un país tan importante, pues, y que para América Latina también, ¿no? Un país que ha definido muchas veces mal todo lo que nos pasa a nosotros. Entonces, creo que las mujeres tenemos que tener
en primer lugar, orgullo de ser mujeres. Creo que una de las cosas fundamentales para salir adelante es que no permitamos que la sonrisa complaciente que nos niega quiénes somos. Necesitamos tener una actitud valiente, no tener miedo y saber que somos fantásticas. O sea, las mujeres somos, yo creo, un cuerpo privilegiado, capaz de dar vida, aunque no la des, tenés el cuerpo capaz de hacerlo. Y por otro lado, tenemos una enorme capacidad de conciliación, una enorme ética de cuidado. Este mundo necesita esa ética de las mujeres. Cultivemos esa ética, cuidemos nuestro mundo, cuidémonos a nosotras mismas. Yoconda Belli, quiero agradecerte muchísimo que en un día con muchas peticiones, con muchas actividades, nos hayas dedicado un tiempo. Fue un honor conocerte además en Chile cuando estuviste y conversar contigo y nuevamente y cada vez lo es. Te mando un tremendo abrazo a nombre también de todo el equipo que trabaja acá en CNN Chile. Gracias, Mónica. Ha sido un gran gusto estar con vos un ratito, aunque fuera virtualmente. Un abrazo, gracias. Feliz Día de la Mujer. Igualmente.